Me habéis invitado a hablar de la misericordia. Como sabéis, el año de la misericordia, el proclamado por el Papa Francisco, ha terminado hace unos días. Nosotros teníamos la ocasión y el privilegio de haber podido estar con el Papa Francisco en ese casi la última semana en que él recibía a todos los de sin techo en Roma. Éramos más de 3.000 sin techo, 50 íbamos de San Antón a estar con el Papa y ver a ese Papa Francisco, a ese Cristo Jesús, a ese niño de Belén que nos venía a besar y abrazar. Quizás el Papa en aquella sala de Pablo VI, cuando llegaba y le podían tocar, el Papa dice siempre y hace más todavía que hablar y que decir cosas. Yo en algunos de esos viajes que iba con él, le recuerdo muchas veces en que lleva unos papeles y que se olvida de los papeles, se los da al cardenal de turno, al obispo de turno, y habla del corazón a corazón. En esos días en que estábamos sobre la misericordia, que era ganar el jubileo de la misericordia y que no solamente lo pudieran ganar los maestros o los ingenieros, los obispos, los sacerdotes o los mayores, quería que lo ganasen también los sin techo, los que no tienen casa. Y era un papa que hablaba de la misericordia, pero hablaba con gestos. Alguien dice que este es el papa de los gestos, es el Jesús de los gestos, es el que leemos tantas veces en el Evangelio, el que en estos días ponemos en los nacimientos, en nuestras casas o en nuestros hogares o en las iglesias o en esos lugares que nos dejan o no nos dejan poner, y ponemos tantas representaciones de un Jesús que acaricia, de un Jesús que bendice, de un Jesús que perdona, de un Jesús que disculpa todo, de un Jesús que dice que un mundo mejor es posible, que nos viene a decir de amar. El Papa dice un poco, y este es un poco el lema que tenemos en esa iglesia de San Antón, esa iglesia abierta a las 24 horas, en donde pueden entrar todos, los unos y los otros, donde suelen entrar más los unos que los otros, que a veces no tienen. Pero el Papa, y en esa iglesia tenemos un cartel grande en el presbiterio arriba con la foto del Papa besando y abrazando a alguien y con esta frase que dice: un poco de misericordia hace que el mundo sea menos frío y más justo. Tenemos necesidad de entender bien esta misericordia de Dios, este Padre misericordioso que tiene tanta paciencia. Recordamos, dice el profeta Isaías, que dice que aunque nuestros pecados fueran de color rojo, escarlata, el amor de Dios los haría de color blanco como la nieve. Es hermoso eso de la misericordia. Yo confieso que cuando un pasado 18 de marzo del 2013, en aquel su primer ángelus como Papa Francisco pronunciaba estas palabras, se me llenaban los ojos de agua y de lágrimas, porque uno tiene ya muchos años y haber acudido a ver a aquel Jorge María Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, al mismo que volviera del cónclave, iba a jubilarse y a residir en una sencilla habitación de una residencia de sacerdotes mayores que nosotros tenemos allá en Argentina, y ahí todavía la tiene guardada, para ver aquel convertido en Papa, convertido en el Jesús de la tierra, y decir un poco de misericordia hace que el mundo sea menos frío y más justo. Eso es una de esas frases que presiden esa iglesia nuestra, y quizás sea lo único que yo les venga a decir. Un poco de misericordia hace que el mundo sea menos frío y que sobre todo tengamos la posibilidad de querer y amar a la gente. Si me preguntáis cuáles son las iniciativas que promueven la misericordia, si lo que esperáis o lo que podemos esperar en este auto es aprender algo acerca de la compasión, empezaría por deciros que sin humildad no hay misericordia, que no hay solidaridad. Por eso, en realidad, las personas que dan pasos decisivos en el plano de la misericordia empiezan a aprender a ser humildes, a reconocerse lo que son. El Papa Francisco, este Papa de la misericordia y de la reforma, es el Papa que nos dice, él, que se preparaban para ser jesuitas, cuentan que el Papa Bergoglio fregaba los platos, limpiaba las pocilgas de los cerdos que tenían en el colegio
y cuando llegaba el fin de semana llevaba a los estudiantes a trabajar a los barrios pobres. Tanta era su humildad caminando por las villas que hay una anécdota de una mujer que vio a su amiga hablando con Bergoglio en la calle. Se acercó a ella y le preguntó cómo era que tenía tanto y trato personal con el arzobispo, y la amiga le contestó: ¿es que es arzobispo el padre Jorge? Otro gesto de humildad y misericordia lo tuvo con su hermana Malena. Cuando le nombraron papa, le pidió que no viajara a Roma para la ceremonia. Le dijo: da a los pobres lo que te ibas a gastar en esto. Dicen que le dijo a su hermana. Esta historia me recuerda a uno de esos curas de San Antón que tenemos, porque por suerte no tenemos que mirar solamente al Papa para encontrar a nuestro alrededor ejemplos de misericordia. Si nosotros, si cada uno de los que estáis aquí nos miramos uno al lado, veremos que hay tantos gestos de misericordia hoy aquí, al lado de nosotros, pero en nuestras propias casas, en nuestros propios hogares. Pero yo me refiero a un sacerdote mayor, padre Domingo, que tiene 88 años y que a los 8 días de abrir aquella iglesia de San Antón se acercó, venía vestido como muchas veces llamamos los sacerdotes, sin ningún distintivo. Yo no sabía que era cura y cuando llegó allí hacia el altar me bajé para saludarle y me dijo: para, no me toques, que yo no vengo aquí a verte. Y yo le dije: no, perdona, si quería saludarte. Y me dice: yo soy un sacerdote de 83 años y hoy se ha visto un sueño cumplido mío, poder ver una iglesia abierta a las 24 horas. Y le empezaron a caer unos lagrimones. Y entonces yo le dije: pues esta iglesia es tuya, ven cuando quieras, aquí puede estar. Desde aquel día el padre Domingo está todos los días celebrando la misa, sentado con el pelo muy blanco, muy mayor. Es como esos curas de pueblo que todos conocemos, que cuentan anécdotas y que habla del Evangelio contando anécdotas. Es ese cura de la misericordia que habla. Y cuando en una ocasión pues alguien vino a darnos algo y se lo quisimos compartir con él, lo que hizo ha sido decir: lo necesitan mucho más estos que yo. Y le daba aquel café a unos de aquellos. Y cuando uno ve estos gestos, uno dice: esto es la misericordia. Ver a un sacerdote mayor, ya con muchas arrugas, cansado, con la vista muy cansada, y ver a un sacerdote que de verdad hace misericordia, que no predica solo, sino que acaricia y que ve, eso es la misericordia. Por eso hoy yo vengo a hablaros de la misericordia. Hablar de la misericordia es hablar de la gente, de las personas que quieren a los demás. Hablar de la misericordia es hablar de las personas que se preocupan no solamente de los suyos, sino de los demás. Y mirad, vivimos en una sociedad en la que tenemos que estar orgullosos. Esto no es Sodoma y Gomorra, como algunos creen, que todo es corrupción, que todo es maldad. Nunca en la historia de la humanidad hubo tanta solidaridad, hubo tanta misericordia, y a veces nos dan pues un cierto repolín el poder hablar de caridad, de misericordia, de esperanza, porque creemos que eso está trasnochado. Sin embargo, en el fondo, cuando vemos a alguien decimos: qué bondadoso es, qué misericordioso es, y estamos rodeados de gente, pero no solamente de sacerdotes o de religiosas o religiosos, sino rodeados de gente seglar, de gente que son capaces a veces no solamente de dar su dinero, su obro, sino de dar horas y horas de tiempo. Cuántos hombres y mujeres, cuántos chicos y chicas de las universidades en estos últimos años se están intentando o quieren ser colaboradores, cooperantes en países de misiones y van en sus vacaciones a hacer eso. Cuántos médicos, cuánta gente, cuántos profesionales dejan algunos días para poder ir a trabajar con los demás. Eso es solidaridad, eso es caridad, eso es misericordia. ¿Cuántas personas a diario en nuestro templo, en los templos nuestros, vemos la misericordia? Dicho de otro modo, como dice el Papa Francisco, todas las capacidades que están para servir a otros. Cuando encontramos el modo de ayudar a los demás con nuestras capacidades, hemos encontrado la clave de la felicidad, porque hacer feliz
hace a uno feliz. Por eso a mí a veces me da ese coraje cuando la gente nombra a la caridad refiriéndose a ella de un modo despectivo, si no hay nada más bonito que ayudar a los demás, darles lo que no es obligatorio que les demos, dárselo sencillamente por sentir su sufrimiento, como si fuera nuestro. En esa iglesia de San Antón, y perdonadme que os hable de ella, quizás porque estoy enamorado, tocado de ella, porque en mis últimos años que el Señor me pueda dar, haber podido tener una iglesia abierta las 24 horas del día y poder, al final de tu vida, realizar uno de esos sueños que hemos tenido cuando éramos niños, de ese colegio de los hermanos de las escuelas cristianas, o cuando ya éramos más maduros, poder llegar a realizar lo que es la compasión en el buen sentido, sentarse en esas mesas, en aquellas mesas camilla, y oír a la gente. Eso que es de verdad como un hospital de campaña, en donde la gente viene herida, no solamente herida por dentro, sino a veces herida por fuera, con magullones, que te vienen a contar lo que nos cuentan a cada uno de nosotros, lo que quizás os cuentan también a muchos de vosotros, a contar sus penas, sus sufrimientos, a contar lo duro que es dormir en la calle. Y cuando alguien te dice, pues ya no puedes dormir aquí, porque un día o 2 días sí se puede dormir, pero más días no reúne condiciones, y te dice esa chica, padre, usted no sabe lo duro que es dormir en la calle. Y cuando uno sale por las calles por la noche y los ves en esos cajeros durmiendo o debajo del puente, es verdad que podían ir a algún albergue, pero algunos de ellos prefieren esa libertad o no están acostumbrados, y uno dice, ¿y no pasarán frío entre esos cartones? Misericordia es escuchar, misericordia es que nos duela en el alma lo que pasa. Y muchas veces le digo a mi gente, a los que están conmigo, no os acostumbréis a esto, no seáis duros, que cuando vayamos a la cama seamos capaces a veces de no dormir, pensando que mientras yo tengo un colchón y unas sábanas, hay unos cuantos que lo único que tienen son unos cartones. Misericordia es ponerse en el lugar de otros. Eso es misericordia, para el que sabe latín y también para el que no necesita saberlo. Compartir el sufrimiento del prójimo como queriendo hacer una parte más llevadera, dividirlo para vencerlo. Por ejemplo, cuando uno duerme entre esos cartones y cuando nos sentimos a veces como señoritos que vamos a casa, quizás tenemos ya la cena. Yo digo que yo sé que la caridad no tiene que ver con lo que hizo una ministra en Dinamarca, de ponerse un traje de buzo y tirarse al mar para experimentar lo que sufren los refugiados en las pateras, pero sí es saber estar y saber conocer lo que pasa a los demás. La caridad, la misericordia, la compasión es pensar en sus necesidades antes que en las tuyas, porque sabes que las tuyas son menos urgentes. Misericordia es no dar lo que te sobra, sino es compartir de lo que uno tiene. Esto me recuerda de verdad aquella anécdota del Papa Francisco que el cardenal Santos Abril, cuando celebraba la misa en esa ocasión que fuimos con los sin techo a Roma, les contaba una anécdota del Papa Francisco que todos los que estaban allí, los que estábamos allí, abríamos los ojos como platos porque no nos hablaba de cosas raras, sino nos hablaba de algo que él había vivido con el Papa y decía, a 1000 los más 40 sin techo que viajaron al Vaticano. Santos Abril cuenta que la mañana siguiente de haber sido nombrado Papa, Bergoglio dejó el sastre que tenía que tomarle medidas urgentes para las sotanas tirado y se marchó a casa donde había estado alojado durante el cónclave para dejar las cuentas pagadas. Y Santos Abril le dijo, pero santidad, esa casa es propiedad pontificia, usted no tiene que pagar nada. Pero él, Bergoglio, les contaba, dijo, no quiso tener ningún privilegio, quiso pagarla como todo el mundo. Tendría que hacer como solidarizándose precisamente con quienes tienen problemas para pagar algo, para reunir el dinero que cuesta una habitación en una pensión y no dormir entre cartones. Eso es misericordia, pensar siempre en las dificultades de los demás.
no para compadecernos, sino para comprender. Mirad, no sé si lo que voy a contar es prudente o no prudente, pero es igual. Alguien sabe que a veces prefiero más pedir perdón que pedirle permiso a alguien para hacer cosas. Con nosotros iba uno que fue el secretario general de la UGT y que él confiesa no ser creyente, pero cuando estuvo con el Papa Francisco y acompañado que iba en esta peregrinación o en este viaje de los de sin techo, al terminar dijo: yo no sé si me ha convertido o no, pero yo he visto la humanidad y la misericordia de este Papa y digo chapó. Esto decía un hombre que no era creyente, era un hombre que después incluso en la televisión hace 4 o 5 días volvió a repetir la frase sin decir que había estado en Roma allá. Porque es muy fácil, amigos, a veces juzgar a los demás cuando no nos hemos molestado en entender sus situaciones. Cuando nos encontramos a una persona que duerme en la calle, que pide en las esquinas porque no tiene trabajo, yo os invito a que no los juzguéis, a que está así y que no está allí solo por vaguería, conformismo o porque algo habrá hecho, sino que le preguntéis qué ayuda para resolver sus palabras. Quiero terminar con unas frases del Papa Francisco que la repite muchas veces y que lo dice, que nosotros, dice que allá en Buenos Aires, cuando confesaba como jesuita, como casi todos los buenos jesuitas siempre hacen 3 preguntas, y le decía si daba limosna al penitente, al que estaba allí, y casi todos dicen que sí, que damos limosna. Y el Papa le hace, el arzobispo le hacía la segunda pregunta: ¿y le miras a los ojos? Porque cuántas veces nosotros, es verdad que le damos la limosna, incluso que se la tiramos cuando está en la calle, pero si le preguntamos a alguien si le volviera a ver, si le reconocería, diría que no, porque no le miramos a la cara. Y él hace esa segunda pregunta: si le miráis. Y dice, y algunos ya dicen que no, que le han dado la limosna y que bastante es, que hay que mirarle. Y ya la tercera pregunta es: ¿y le acaricias, le das la mano, le besas? Y dice, ya esos son muchos menos. Que nosotros cuando hagamos una limosna, que cuando hagamos una obra no solamente la demos, sino que miremos de verdad a la gente, que abracemos. Las personas, estamos muy cerca ya de esa Nochebuena, de ese Jesús que vino a decirnos nada más que una cosa: que nos amemos, que nos queramos, que nos perdonemos, que seamos capaces de preocuparnos de los que más lo necesiten, que seamos capaces de dar de comer, de vestir, de visitar, de llamar por teléfono a ese que está tan solo. La sociedad, los hombres, quizás la mayor laguna que tenemos, la Madre Teresa de Calcuta lo decía muchas veces, y nosotros lo sabemos, cada uno de nosotros, la mayor laguna que tenemos es la soledad. Que seamos capaces de acompañar, que seamos capaces de preocuparnos de los demás, de esperar al ser querido que está para poder comer con él, para poder ver la televisión, para poder ver el partido, para poder ir de vacaciones, que seamos capaces de querer. No hay cosa más bonita que quizás hoy, cuando cada uno de nosotros lleguemos a nuestra casa, los que tenéis hijos, los que tienen padres, abuelos, poder darle un beso y decirle, ya he llegado, que descanses, esa cosa tan bonita, hasta mañana si Dios quiere, o decir que descanses bien. Es decir, esta es la felicidad. Si de verdad nosotros queremos ser felices, que nosotros seamos capaces de contagiar de una manera especial a las personas. En alguna de esas residencias que en Mensajero de la Paz tenemos y que en alguna ocasión voy a ver muy cerca de aquí, en la última me ha dejado tocado, igual que me dejó tocado uno de los primeros niños de hace más de 50 años, cuando llegó a una de esas casas nuestras y yo le fui a recibir. Venía en un autobús desde Galicia a Oviedo y mientras subía por las calles de Oviedo le pregunté a aquel tinín de 7 años qué es lo que más te ha gustado de Oviedo, de lo que has visto, y me dijo que al llegar me haya dado un beso. Y yo dije, esto es lo normal, a las personas mayores se les da la mano, a los niños se les da un beso.
Y me quedó tan grabado la contestación, mucho más que los muertos, que los terremotos, que los tsunamis en los que he participado y he visto, la frase de este niño, me dice Tinín, es que nunca nadie me dio un beso. Y aquella frase, cuando me preguntan qué es en tu vida lo que más te ha estremecido, siempre cuento lo mismo. La frase de que a un niño de 7 años nadie le haya dado un beso. Y si fuera poco, en una de esas residencias de mayores, al despedirme y al irme de ella, le doy un beso a una de las señoras muy mayores, con unos ojos como tienen las personas mayores, ya gastados y húmedos, y al darle el beso se me queda mirando y me dice, padre, hace tanto tiempo que nadie me da un beso. Y yo me quedé cortado, no supe qué decir. Estaba allí la directora de la residencia y le dije a la directora, esta señora no tiene hijos, no tiene nietos, no viene nadie a verla a estas horas. No. Dice, no, sí viene. Lo que pasa es que como tiene Alzheimer, creen que es tonta, que no es sensible. Y uno se estremece de verdad. Es decir, tenemos que querer a la gente, tenemos que amar a la gente, tenemos que preocuparnos de la gente. Misericordia o llamarlo también justicia, llamar como queráis a esa actitud de ayuda desinteresada a los demás, que a veces no somos conscientes del inmenso y enorme impacto social que tiene. Yo os pido de verdad, y quiero terminar porque no soy capaz de seguir, después le dejaré todas las palabras, a deciros que misericordia es lo que hoy hacéis, lo que hoy hacemos. Misericordia es tocar, es querer, es preocuparse de los demás, es a los que somos cristianos, a los creyentes, es sobre todo predicar el Evangelio. Y el Evangelio no es otra cosa más que hacer el bien, que querer a la gente, que hacer la vida más fácil a los demás. Y a los que no son creyentes, el Papa Francisco también dice, si ustedes no creen, cuando alguien le pregunta ¿y a dónde vamos a ir? Los que no creemos, tendréis un buen sitio si habéis hecho una buena obra o si habéis sido buenas personas. Yo termino diciéndoos lo que dicen, felicidades, feliz Navidad, que Dios os bendiga y que, como el Papa dice siempre, que recéis y que recemos unos por otros, que nos amemos. Rezar no es solamente decir palabras, rezar también es besarse, es querer, es dar limosna, es ponerse en el lugar del otro, es como comenzaba con las primeras palabras de lo que es misericordia. Un poco de misericordia hace que el mundo sea menos frío y más justo. Tenemos necesidad de entender bien esta misericordia de Dios, este Padre misericordioso que tiene tanta paciencia. Recordemos que dice que nuestros pecados fueran del color rojo que fueran, Dios los hará de color blanco como la nieve. Es hermoso eso de ser misericordiosos. Que Dios les bendiga a todos y muchas gracias por escuchar.